Decía que abrimos sesión pública de la Real Academia de la Mar para proceder a la exposición de la conferencia Bernardo de Gálvez y la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, a cargo del académico correspondiente de la Real Academia de la Mar y reconocido experto por todos en este tema, al cual tuvimos una vez ocasión de escucharlo en el Ayuntamiento de Málaga, el ilustrísimo señor don Manuel Olmedo Checa. Sean ustedes bienvenidos a este acto que hemos organizado gracias a los buenos oficios de la Asociación Española de Ingenieros Navales, a la cual reiteramos nuestro agradecimiento. El presentador del conferenciante será el académico de número, el ilustrísimo señor don Marcelino González Fernández, que tiene la palabra. Señoras y señores, buenas tardes. Pues voy a presentar a nuestro conferenciante de hoy, Manuel Olmedo Checa, natural de Málaga, ingeniero técnico industrial, alférez de Infantería de la Escala de Complemento, legionario de honor del Tercio Alejandro Farnesio, posee la Cruz del Orden de Mérito Militar con distintivo blanco y también una Cruz del Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco. Olmedo Checa es miembro de diversas académicas, numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo y de la Academia Malagueña de Ciencias, correspondiente de la Real Academia de la Historia, de la Real Academia de Antequera y de la Real Academia de la Mar. Es vicepresidente de la Asociación Bernardo de Gálvez, primer premio de investigación cartográfica de Andalucía, y dirige la revista Péndulo. Es una magnífica revista que se edita un número al año, muy bien ilustrado, que se distribuye por toda Europa y por otros 12 países. Ha publicado 100 trabajos sobre diversos temas históricos, ha pronunciado más de 100 conferencias sobre historia, arte o urbanismo y ha publicado unos 40 libros, de ellos unos 20 como autor único. Manuel Olmedo Checa nos va a hablar de Bernardo de Gálvez y Gallardo dentro del pequeño ciclo organizado por esta academia para conmemorar el 250 aniversario de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, que ha tenido dos conferencias, o tiene dos conferencias. Una ya ha sido pronunciada, causas que llevaron a la Revolución de las 13 colonias, impartida en su momento por Molyneux, y Bernardo de Gálvez y la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, que es la que va a presentar ahora Olmedo. De Bernardo de Gálvez, Manuel Olmedo se lo sabe prácticamente todo. Dudo que le quede algo por conocer de esta figura histórica. Títulos alcanzados, batallas ganadas, número de calzado, afición más destacada o postre favorito. Bernardo de Gálvez, egregio y muy desconocido héroe de España, como dice el propio Manuel Olmedo, nació en un pequeño pueblo malagueño llamado Macharabiaya. Yo digo Macharabiaya, sigo mucha soltura, pero me ha costado aprenderlo, es como un trabalenguas. Macharabiaya es un pequeño pueblo que está a unos 12 kilómetros de Málaga, tiene unos, creo que no llegan a los 500 habitantes, y sus habitantes se llaman macharatungos, esto dicho fuera de concurso. Pues Bernardo de Gálvez inició su carrera militar con 16 años al alistarse en un regimiento francés que llegó a España para combatir contra Portugal. Pasó luego a Francia, en donde permaneció durante 7 años. Tras regresar a la península fue destinado a las provincias internas de Nueva España, hoy México. Y destacó por sus actividades en la independencia de las 13 colonias, las que luego iban a ser pues, lo que hoy son los Estados Unidos de Norteamérica, en su lucha contra la metrópoli Gran Bretaña. Las victorias de Bernardo de Gálvez fueron claves para el triunfo de la independencia de los Estados Unidos, como también fue importante la ayuda económica que España prestó y que Bernardo gestionó e impulsó. De todas estas actividades nos va a hablar a continuación Manuel Olmedo, en la que va a ser una demostración de sus conocimientos sobre la vida y milagros de su querido paisano, el malagueño y macharatungo don Bernardo. Sin más y agradeciendo como de costumbre, señoras y señores, la atención prestada, paso la palabra a Manuel Olmedo. Manolo, cuando quieras. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer a nuestro secretario general, el capitán de navío, don José María Blanco Núñez, que presida este acto. Les doy la bienvenida a esta casa, que acaba de cumplir los 20 años,
pero que en una trayectoria pues, bastante intensa ha logrado, en fin, ocupar un puesto importante dentro de lo que es la cultura y en concreto de la cultura de la mar. Yo le agradezco mucho a esta Real Academia el que me reciba y pues hoy vamos a intentar que las palabras de mi queridísimo y admirado don Marcelino González Fernández, capitán de navío, que es colaborador de la mejor revista del mundo, porque la mejor revista del mundo lo es porque los que colaboran en ella son los mejores. De modo que yo espero poder cumplir con las expectativas que se han despertado. De don Bernardo, pues la verdad es que yo no estoy seguro si calzaba el 39 o el 40, pero Marcelino, seguiremos hablando, ¿no? Y, hombre, de mi querido amigo Marcelino yo puedo decir que más que un lobo de mar, pues es un ángel de la mar, porque gracias a él hoy estoy aquí entre ustedes. Y permítanme que haga un pequeño inciso, porque también aquí hoy una persona nos acompaña y a esa persona le debo el ser correspondiente de la Real Academia de la Historia. Estoy refiriéndome a mi queridísimo amigo Hugo O'Donnell, que es un maestro en estas artes de la historia y con el que tengo una cordialísima amistad y un profundo agradecimiento. Hoy permanezco, digamos, a la expectativa de ver la reacción de todos ustedes, porque voy a hablarles de un héroe, de un insigne español, una figura absolutamente importantísima, no ya en la historia de España, de nuestra España, o en la historia de Norteamérica, o en la historia de las Américas, sino, por supuesto, en la historia de la humanidad. Tiene don Bernardo bastantes amigos en Madrid, todos los amigos de don Bernardo son amigos míos, con lo cual, pues, me conforta estar entre tantos amigos y espero no defraudarles. Y ahora, con la venia, mi comandante, pues me voy al centro del ruedo. Pasada la presentación, oyendo hablar a un hombre fácil es acertar dónde veo la luz del sol. Si alaba a Inglaterra, será inglés. Si reniega de Prusia, es un francés. Y si habla mal de España, es español. Y esto lo dijo un gran catalán, Joaquín Bartrina, hace más de un siglo. Y yo vengo aquí hoy a hablar bien de España, de una época, de un periodo extraordinariamente importante en la historia de nuestra patria y en aquel periodo tan importante España estuvo regida por este gran rey, Carlos III, que supo hacer algo que muchos políticos no saben hacer, rodearse de buenos ministros. Hoy voy a hablarles de ese puntito rojo que hay arriba, porque Bernardo de Gálvez tiene tanto que hablar de él que he querido poner la imagen de un iceberg, un tema muy marino, evidentemente, para que puedan comprender fácilmente que voy a hablarles de una parte muy pequeña, en apenas 55 minutos. Si quieren saber más, encantado de que vayan a Málaga y allí ya tengo apalabrado a un convento en donde podrán encerrarse durante una semana y oírme, en fin, hablar un poquito de don Bernardo. Partida de bautismo en Macharabiaya, en uno de los días del mes de agosto de 1746, esto es la partida de bautismo de Bernardo de Gálvez, que se bautizó en la iglesia parroquial de dicha villa a Bernardo Vicente, pone Polinar, pero es Apolinar, hijo legítimo de don Matías de Gálvez y de doña Josefa Gallardo, su mujer. Es decir, no admitan nunca que se hable de Bernardo de Gálvez y Madrid, pecado. Estado de los servicios de los señores oficiales del Regimiento Royal Cantabre, porque Bernardo de Gálvez sentó plaza en el ejército haciendo de alférez de infantería, no se puede ser de otra cosa, ¿verdad, Marcelino? ¿Verdad? Y allí pues hizo sus primeros
devaneos con las armas. Después pasó 7 años en Francia formándose como oficial. De aquella época tenemos este maravilloso retrato en el que se ve a Bernardo de Gálvez con 20 añitos. Y este retrato pudimos localizarlo en Nueva York, en donde es propiedad de un señor que se llama Terry Wallace. Observen la postura, el brazo izquierdo apoyado sobre una mesa y el brazo derecho así un poco en jarras. Esta postura pues la podrán ver luego con más amplitud, por ejemplo, en este gran retrato, y es prácticamente la misma actitud. José de Gálvez, tío de Bernardo, llegó a ser ministro universal de Indias y marqués de Sonora. Nació igualmente en la pequeña población de Macharavillaya. Y fíjense que el plano, el mapa que tiene bajo su mano derecha es la bahía de Panzacola. Aprovecho para decirle que tampoco se admite que nadie diga Pensacola, porque es el nombre en inglés, Panzacola. Permítanme la pequeña broma. Pues bien, José de Gálvez fue el gran impulsor de una expedición extraordinariamente importante que a lo largo de casi 5.000 kilómetros de la costa del Pacífico salió de México, de la iglesia de San Fernando, en donde 21 frailes franciscanos estuvieron a lo largo de este inmenso territorio creando las misiones, porque en aquella gran expedición se exploró, civilizó y evangelizó California. Hoy California es quizá la segunda joya de la corona de Estados Unidos y San Francisco, su capital, fue fundada por España en 1776. Es decir, el año que viene se cumplirán los 250 años de la fundación de San Francisco. Pasamos ahora al interior del continente norteamericano, americano del norte, y hablamos de las provincias internas. Es un territorio que en aquella época era prácticamente una unidad geográfica que tenía 2 millones de kilómetros cuadrados, es decir, 4 veces la superficie de España. Y en esta zona hubo un conflicto permanente entre los soldados españoles y los indios apaches y otras rancherías que eran absolutamente salvajes. Para dominar aquel territorio y sobre todo para proteger a los habitantes de aquellas amplísimas zonas, hubo un regimiento que fue el regimiento de la Corona de Nueva España. Y este era uno de aquellos soldados que tenían el nombre también de soldados presidiales o soldados de cuera, pero no dragones de cuera. No existieron, ese nombre no existió. ¿Por qué hago un poco de hincapié? Porque en la historia el rigor es como la disciplina en la milicia. Y aquí tienen la documentación que justifica que en el regimiento de infantería de la Corona de Nueva España aparece abajo del todo, esto está un poco, como se dice en Málaga, listo de papeles en cuanto a batería, aparece don Bernardo de Gálvez, capitán de infantería, con el resto de los mandos de su compañía. La colonización española no existió, existió lo que fue la civilización española. Y una parte importantísima fue la evangelización de aquellos territorios. Y aquí aparece la Virgen Peregrina, patrona de los apaches. Se conserva en el Museo de Pontevedra y se veneró en la iglesia del Colegio Apostólico de San Fernando en México. De ese templo, como ya hemos dicho, partió Fray Junípero Serra con 21 frailes franciscanos para evangelizar aquellos inmensos territorios. Noticias, reflexiones sobre la guerra que se tiene con los indios apaches en las provincias de Nueva España. Pues este es un estudio muy pormenorizado que escribió Bernardo de Gálvez para poder dar cuenta de lo que eran aquellos inmensos territorios de las provincias internas. Se conserva este documento en la Biblioteca Nacional de México, en donde lo tuvimos en nuestras manos hace ya, un montón de años.
El 10 de abril de 1775 partí de Ávila en compañía de don Bernardo de Gálvez, capitán del regimiento de Sevilla, con quien tenía yo una gran simpatía. Íbamos a caballo y tuve una marcha muy divertida porque me contó varios pasajes de su vida, que era una verdadera novela. Y Bernardo tenía 29 años. El que escribió esto fue Francisco de Saavedra. Llegó a ser presidente del gobierno de España. Lo retrató Goya en 1798 y este retrato se conserva en la National Gallery de Londres. Pues bien, Francisco de Saavedra escribe poco después en su diario, que se conserva en Granada, en la Facultad de Teología: llegó al puerto de Santa María mi amigo don Bernardo de Gálvez para acabar de curarse una pierna herida en Argel y descuidada. ¿Por qué? Porque ambos participaron en el desembarco de Argel, que fue quizá el mayor desastre que tuvo España, y allí murieron pues casi 10.000 soldados y, en fin, todo lo que les diga es poco. Como he comentado con el capitán de navío Núñez, pues trata es la operación anfibia en la que no terminan, digamos, tirándose los trayectos a la cabeza los mandos navales con los mandos del ejército. Pero allí Bernardo sufrió una herida por infarto de bala de fusil en su pierna derecha y, estando en el puerto de Santa María, fue cuando Saavedra volvió a hablar con él. Ambos fueron íntimos amigos, los más íntimos amigos. Y Saavedra dejó escrito: allí compuso la tonadilla de la expedición. Era hombre de mucha habilidad para todo y de gusto muy especial para la música. Es decir, vamos descubriendo poquito a poco facetas de la vida de Bernardo de Gálvez. Este retrato de Saavedra se conserva también en Granada, en la abadía del Sacromonte. Damos un pequeño salto porque el 4 de julio de 1776 ocurre lo que demuestran estos manuscritos. El día 4 de julio, el Congreso de los Estados Unidos, reunido en Filadelfia, aprobó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. En ese texto dice algo importantísimo. Sostenemos como evidente estas verdades: que todos los hombres son creados iguales, que todos son dotados por el Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Esto lo firmaron después 64 compromisarios. Los estrategas de la guerra que comenzó en aquella época con motivo de la independencia de Estados Unidos, la guerra contra Inglaterra, en la que España participó un poco tardíamente, pero haciendo, digamos, caso al pacto con Francia, pues hubo dos grandes estrategas: José de Gálvez, ministro de Indias, tío de Bernardo; su hermano Miguel de Gálvez, que fue el factotum del Consejo de Guerra, y ambos fueron los que diseñaron todas las operaciones, no solo las militares, sino en gran parte las operaciones navales, que por cierto tenían una importancia extraordinaria, como todos ustedes conocen. Entre las operaciones navales, es obligado y digno de ser recordado el almirante don Luis de Córdoba, que con 34 navíos apresó un convoy inglés de 55 mercantes, que fue un palo impresionante para los ingleses. Él intentó con las fuerzas navales españolas en la invasión de Inglaterra, pero los franceses, pues en fin, ¿qué le vamos a hacer? Y hay otro marino insigne, el almirante don José Solano, marqués del Socorro, que tuvo una importancia muy importante en todas las acciones desarrolladas en el Caribe, en la protección y el logro de llevar sus convoyes hasta el Caribe, y, por supuesto, intervino también en la parte final de la campaña de Panzacola y en la parte inicial, aportando su dirección de la flota militar y mercante con las tropas de Gálvez. Pues bien,
hubo dos grandes teatros de operaciones en aquella guerra. Uno, el de Europa. Hemos hablado del intento de invadir Inglaterra, fracasado por la parte francesa, y después las dos patatas calientes de la historia de España en aquel momento. Una era Menorca, que por fortuna España logró conquistar, y la otra, la canallada inglesa de Gibraltar. Y el otro gran teatro de operaciones pues, fue la zona del centro y de Norteamérica. Para que tengamos una idea clara de los grandes espacios, pues hemos recortado el mapa de España dentro del Golfo de México, que tiene 1.600.000 kilómetros cuadrados. Y aquí, en la zona de la derecha, pues aparecen las 13 colonias inglesas en Norteamérica, con cuadraditos blancos, la Florida, que lamentablemente perdió a España también por problemas con los franceses después de la Guerra de los 7 años. En el centro, la gran columna vertebral de Norteamérica, el río Mississippi con su prolongación en el Missouri, y desde el cuadrado azul superior hasta el cuadrado inferior en Nueva Orleans, lo que fue el más importante teatro de operaciones dentro del centro de Norteamérica. Arriba, en rojo y amarillo, el límite de lo que alcanzó el dominio español, aparte de la costa de California, la parte superior de California, donde está una de las muchas islas que hay cerca de Alaska. Y luego ya las dos Californias, la alta y la baja, la Nueva España, y abajo del todo he señalado en color azul una zona que fue importantísima, y en ella intervino don Matías de Gálvez, padre de Bernardo, como luego hablaremos. Y esto es el detalle de lo que fueron las operaciones en la zona de Luisiana, a lo largo del río Mississippi. Estamos hablando que desde Nueva Orleans hasta Natchez hay aproximadamente 500 kilómetros, pero digamos en línea recta. Si se cuentan los numerosísimos meandros del río Mississippi, pues la verdad es que pueden ser 3 veces más. Arriba aparece un nombre, Pollock. Luego lo oiremos porque fue una figura extraordinariamente importante en todos estos hechos. Y Pollock fue el que consiguió que la ciudad de Natchez se rindiera a las tropas españolas que ya habían iniciado sus operaciones desde Nueva Orleans al mando de Bernardo de Gálvez y que habían conquistado la ciudad de Manchac y luego la ciudad de Baton Rouge, que hoy es la capital de Luisiana. Este es la bandera del regimiento fijo de Luisiana que estaba al mando de Bernardo de Gálvez. Esta bandera es la Cruz de San Andrés, era un poco como muchas banderas regimentales, y el lema honor y fidelidad al que Bernardo de Gálvez siempre tuvo en su mente y en su acción. ¿Por qué ganó Bernardo de Gálvez aquella importantísima operación en el río Mississippi, en la que participó con una legión? Fueron 1.500 hombres, de los cuales 300 soldados del regimiento fijo de Luisiana. El resto eran voluntarios, eran, aparte de franceses, españoles, por supuesto, algunos ingleses, patriotas, indios, blancos, negros, y con esa tropa multiétnica logró conquistar todos los establecimientos británicos a lo largo del río Mississippi. Pudo porque estaba seguro que podía. Es una frase de Virgilio que viene muy a cuento, y Bernardo de Gálvez fue un gran táctico, pero también un gran estratega, y aplicó 3 fundamentales principios de una acción militar: la voluntad de vencer, la acción de conjunto y la sorpresa. Pero además, Bernardo de Gálvez no se limitó a una operación militar. Él estableció pactos con los indios, y en este caso tenemos
una tribu, los Ouma, con el que lo firmó en octubre de 1779. Su firma aparece aquí a la izquierda y este documento lo localizamos en no sé, creo que fue en la Biblioteca Británica o por ahí. Pero es que este otro es el pacto firmado en nombre de Bernardo de Gálvez con la tribu que vivía, los Sioux, del lago Michigan, firmado en 1781. El jefe se llamaba Iscate. Este nombre de Iscate lo ha utilizado una gran novelista española, Premio Planeta, Luz Gabás, que en su última gran novela, su personaje fundamental es no solo Bernardo de Gálvez, sino el jefe Iscate. Pues bien, a Bernardo de Gálvez le faltaban aún dos patatas calientes. Una era la movila, la otra panzacola. De modo que en marzo de 1780, partiendo desde Nueva Orleans, bajando por el Mississippi, desembocó en el Golfo de México y después de una navegación de 400 kilómetros llegó a la Movila, que a veces se escribe con B, a veces con V, y que fue uno de los grandes triunfos que se debió por su dominio de la artillería, el empleo de la artillería. Y eso lo sabe muy bien el general Ruiz de Oña, que para ser un magnífico general, bueno, solo le faltaría ser de infantería, pero en fin, no sabemos, ¿no? Bernardo de Gálvez aparece en este magnífico retrato que personalmente, después de darle muchas vueltas, hemos atribuido a Mariano Salvador Maella. Y lleva en su mano izquierda una carta que le escribe su padre, Guatemala, 30 de junio de 1780. Querido hijo Bernardo, la felicidad de tus conquistas se las debes a Dios y tus adelantamientos al rey. Sé pues agradecido a ambas majestades para contar con la bendición de tu amante padre, Matías. Vaya mensaje. Aquí lo tienen ya un poquito más ampliado. Matías de Gálvez venció a los ingleses en Norteamérica. Llegó al empleo de teniente general de los Reales Ejércitos. A todo esto, cuando venció a los ingleses, tenía ya 67 años. Y después fue nombrado virrey de la Nueva España. Y allí, durante apenas año y medio, pues ejerció con este altísimo puesto, porque el virreinato de la Nueva España era el más importante de los dominios, nunca colonias, de los dominios españoles en América. Pues bien, afrontamos ya el plan de ataque contra Panzacola. La historia es muy sencilla. Don Bernardo de Gálvez desembarcó a sus fuerzas en la isla de Santa Rosa, que cierra por el sur la amplísima bahía de Panzacola, que después fue bautizada con el nombre de Santa María de Gálvez. Una vez desembarcadas las tropas en la isla, había que pasarlas ya a la zona de tierra firme y para eso había que vencer un obstáculo importantísimo, el fuerte de Barrancas Coloradas, situado, como ven ahí, en rojo, y desde ese fuerte se podía disparar contra la flota que intentase atravesar ese estrecho de frente, de costado, por la banda de babor y por cola, por popa. Pues bien, las tropas de Bernardo de Gálvez iban directamente mandadas por Girón, que llegó con estas tropas desde Nueva Orleans por barco, y las de Espeleta, que habían guarnecido la Movila. Pero fíjense, las dos manos derechas de Bernardo de Gálvez en Panzacola. Una fue el coronel don Jerónimo Girón y la otra fue el coronel don José Ezpeleta. 50 y tantos años después, un nieto de ambos, Francisco Javier Girón y Ezpeleta, duque de la Ahumada, fundó la Guardia Civil. Eso da una idea de, en fin, de lo que es un mando importantísimo y saber rodearse de unos subalternos importantísimos. Pues bien, llega el momento cumbre. Bernardo de Gálvez, ante el problema que tuvo
con el comandante que mandaba la fuerza naval que tenía que apoyarle, pues no tuvo más remedio que hacer un arranque de valor. Y a bordo del bergantín el Galveston, que era propiedad suyo, se lo habían regalado los independentistas norteamericanos, pues surcó el estrecho y, aunque le dispararon 27 cañonazos, ninguno dio en un lugar crítico del bergantín, aunque sí afectó a las velas, las jarcias, etc. Y aquí tienen un magnífico dibujo en el que aparece pues, el momento en el que desde la batería de Barrancas Coloradas se intenta, digamos, hundir al bergantín, que fue seguido por otros 2 buques, una al mando de su cuñado y el otro 2 lanchas cañoneras. En reconocimiento a un hecho tan extraordinario que fue el que hizo posible el gran éxito de Panzacola, Su Majestad el Rey, don Carlos III, años después, le concedió el título de Conde de Gálvez y el mote Yo Solo, que es el que nosotros como asociación adoptamos el año 2004 o 2005, cuando decidimos iniciar los trámites para crear la Fundación Bernardo de Gálvez. Y aquí aparece, en el cuartel del blasón, aparece Bernardo de Gálvez en la toldilla del buque con la espada en la mano. Y de ahí viene el nombre de nuestra web, la www.yosolo.org, que está abierta a todos y en la que se pueden descargar gratis, et amore, pues un montón de libros sobre Bernardo de Gálvez y algunas cosillas más. En 1785, Bernardo de Gálvez es nombrado virrey de México. Sustituye a su padre. Y esto es un manuscrito que localizamos también en un importante centro cultural de México y lo llama El Sol Triunfante, en el que se aclaman sus victorias porque evidentemente le precedía su fama. Y aparece el nombre de su esposa, Felicitas Saint-Marsan, condesa de Gálvez y virreina de la Nueva España. Allí, en México, el 3 de agosto de 1786, pues aparece esta carta escrita por Bernardo de Gálvez y se la escribe a Saavedra y le dice: yo espero volver a ser padre dentro de pocos meses porque mi mujer ha engordado mucho de la barriga. La mía, se refiere a su barriga, ha andado de mala data en el mes anterior en que un maldito ataque de diarrea me trajo al retortero por algunos días. En ellos padecí bastante, pero ya disipada la borrasca voy ganando el terreno perdido. Bernardo de Gálvez, a consecuencia de una enfermedad intestinal, falleció a la edad de 40 años en Tacubaya, Ciudad de México, el jueves 30 de noviembre de 1786. Durante sus últimos 9 años de vida fue un enfermo crónico, pero ello no le impidió desarrollar su trayectoria vital sobreponiéndose a su enfermedad. Y Bernardo de Gálvez pasó al olvido. Pero Su Majestad el Rey, don Juan Carlos I, el año 1976, cuando se cumplieron los 200 de la independencia de Estados Unidos, regaló al pueblo norteamericano esta gran estatua de un gran escultor, más famoso por el Valle de los Caídos, y hace 49 años de este obsequio que sirvió para algo, por lo menos para recuperar el fuego escondido durante más de casi 200 años. Pero después, las hijas de la Revolución Americana colocaron las 2 lápidas de color negro que ven a la izquierda junto a la lápida de la tumba de don Matías en la iglesia de San Fernando. Lápidas que colocaron los hijos de la Revolución Americana y los granaderos y damas de Gálvez. Pensaron que Bernardo estaba enterrado junto a su padre, pero no fue así. Pero como pudimos descubrirlo gracias a su testamento, pues la Asociación
Bernardo de Galvez, el año 2008, colocó esta lápida que pesó 90 kilos de bronce, que tuvimos la ayuda del Ministerio de Asuntos Exteriores porque fue por valija diplomática, pero pagando el porte nosotros. Y allí colocamos esta gran lápida en la iglesia de San Fernando. Pero el día 8 de septiembre del año 2008, en el Archivo General de Indias, encontramos esta carta manuscrita que la firma Oliver Pollock. Y esta carta hemos recortado lo más importante, dice Nueva Orleans, 18 de diciembre de 1779. Y Oliver Pollock escribe, en consecuencia, porque le dice, es usted tan bueno, está usted haciendo tanto por la causa de la libertad, que en consecuencia solicito a vuestra excelencia que me permita encargar que se le haga un retrato que haré enviar en la primera ocasión que tenga a mi jefe, el Honorable Congreso, a fin de perpetuar vuestra memoria en los Estados Unidos de América. Y lo firma Oliver Pollock y se la envía al excelentísimo señor don Bernardo de Galvez. Bueno, pues qué bien, qué carta más buena. ¿Dónde estará ese retrato? Pues bien, este documento, año y medio después, tuvimos la enorme fortuna, gracias a la divina providencia, de localizarlo en los Archivos Nacionales de Estados Unidos, en el mes de noviembre del año 2009. Y este documento es importantísimo porque está escrito en Filadelfia el 9 de mayo de 1783, es decir, justo 2 años después de haberse producido la conquista de Pensacola. Y es el presidente Elías Boudinot, el presidente del Congreso norteamericano, que le escribe a Oliver Pollock y le dice que el retrato de Bernardo de Galvez ha quedado colgado en el Congreso de Estados Unidos. Pues qué suerte, teníamos el primer documento y el segundo. Lo publicamos en la mejor revista del mundo, ¿verdad, Marcelino? Pero pasaron 3 años y nadie se interesó por el asunto. Hasta que, 3 años después, en el Archivo Histórico del Ayuntamiento de Madrid, pues tuvimos la enorme fortuna de localizar un entremés escrito por Bernardo de Galvez Gallardo en 1766. Tenía 20 añitos. Bueno, pues más contento que unas Pascuas, yo llego a Málaga y ese entremés lo representa por vez primera una compañía aficionada de teatro de Málaga. Es decir, M de Madrid, en rojo, el entremés llega a Málaga. En Málaga se estrena. Los diarios de Málaga, El Sur y La Opinión, publican la noticia. La noticia la recibe una señora que vive en Ferrol. Esta señora se la envía a una niña que vive en Washington, que se llama Teresa Valcárcel. Y Teresa Valcárcel, como en el periódico dice que hay un retrato de Bernardo de Galvez en Washington, Teresa Valcárcel me llama por teléfono porque consigue mi móvil a través del periódico Sur y me dice, si es verdad lo que usted dice, vayamos, pues yo doy un paseo, me acerco al Capitolio y pregunto dónde está el retrato. Pero el retrato no estaba en el Capitolio. Por lo cual, pues a Elías Bendodo, entonces presidente de la Diputación, pues hablando con él, le dijimos, nosotros vamos a encargar una copia del gran retrato de Bernardo de Galvez de Maella que se conserva en Málaga. Y este retrato es esa copia que hizo un pintor malagueño, Carlos Monserrate, y que lleva a Washington Elías Bendodo y se lo entrega a Teresa. Esto fue una noticia importantísima. La publicó el Washington Post, que, bueno, ustedes todos recordarán que este periódico fue el que consiguió expulsar del puesto que ocupaba al presidente de Estados Unidos. No quiero dar ideas, ¿eh? Y aquí tienen a sus majestades los reyes delante del retrato colgado en el Capitolio de Washington. El 9 de diciembre, la asociación, a través de esta persona,
colgó el retrato en el Capitolio. Pero apenas 8 días después, el día 17, el presidente Obama nombró a Bernardo de Galvez ciudadano honorario de Estados Unidos. Y ello se debió gracias a Molly Ann Long, de las Hijas de la Revolución Americana, y a Marco Rubio, que entonces era senador por Florida. Hoy Marco Rubio es el secretario de Estados Unidos. Su Majestad el Rey tuvo el gran detalle de recibirnos en audiencia para agradecernos la labor que habíamos realizado. Pero hace apenas 3 meses, el 14 de abril, el diario ABC de Sevilla publicó este artículo que ven aquí, España, clave del triunfo en Yorktown. Se publicó en la que dice mi querido amigo el capitán de navío, don Marcelino González, que es la mejor del mundo, ¿no? Y el titular era 2 andaluces y 120 toneladas de plata para liberar Estados Unidos. Ahí están Bernardo de Galvez y está don Francisco de Saavedra. Y es que, pues después de 4 años de investigación, pues conseguimos localizar un montón de documentos de los cuales hasta ahora solo se conocía el que ven aquí. Y es que en septiembre de 1776, apenas unos 3 meses después de la declaración de independencia, el embajador de España en París, el conde de Aranda, junto con los franceses, aporta lo que ven ustedes ahí para la lucha de los independentistas norteamericanos contra Inglaterra. 216 cañones de bronce, 209 cureñas, 27 morteros, 29 afustos, bombas, balas, pólvora, fusiles, etc. Luis XVI, rey de Francia, tuvo 14 ministros de finanzas en sus últimos 15 años de reinado. ¿Qué se puede deducir? Pues que las finanzas francesas eran tan desastrosas que necesitó cambiar el ministro cada año a ver si así se podía recuperar la situación de nuestros ilustres vecinos. Francia entró en la guerra cuando ya estaba arruinada y por eso el dinero para Yorktown lo puso España. Pero, ojo, que yo lo que digo aquí lo tienen ustedes en ese artículo que han visto, se puede, insisto, descargar gratuitamente, y yo les pongo la cabecita del iceberg. El embajador de Francia solicita por el adjunto oficio se entregue en La Habana o Cartagena 1,5 millones de pesos que su corte necesita. Solo se le entregó 1 millón. En fin. En julio de 1781, el almirante de Grasset pidió dinero prestado a los comerciantes franceses de Haití, pero se negaron pese a ofrecer un interés del 25%. Es decir, que los comerciantes franceses no se fiaban de un almirante francés. Y por eso allí estuvo Saavedra, que le prestó 100.000 pesos. Pero no es cierto que otra anécdota que se cuenta y que se ha convertido en mito sea verdad. No es cierto que las damas de La Habana pusieran el dinero al que se refiere este documento, porque lo pusieron 27 caballeros y una dama, ¿vale? Y esto se le entregó a un buque que envió el almirante de Grasset, pero se cayó. Este dinero fue para los franceses, los marinos franceses, los soldados franceses y los marinos y soldados de las 13 colonias, pero se cayó. Fíjense que aquí al menos tuvo un detalle. En Habana, el 23 de agosto de 1781, después de haberle entregado el 1 millón de pesos, dice a don José de Galvez, le informa el intendente de La Habana, que se remite copia de la carta del conde de Grasset, dando gracias a los habitantes de La Habana por la generosidad con que entregaron los 500.000 pesos que necesitaba su escuadra. Y aquí tienen el recibo firmado por el capitán de navío Traversay, que era
el comandante de la fragata Aigret, que recibió el 16 de agosto 500.000 pesos a los que acabamos de referirnos. Pero aquí hay otra nueva petición del embajador de Francia en Madrid que pide 1 millón de pesos. Y aquí tienen la respuesta que escribe el ministro de Hacienda español. ¿Qué se le ha de responder a esta extraordinaria instancia? Da ganas de reír que ponga un oficio formal, a menos que sea con la mira de amontonar créditos contra nosotros para eludir el reintegro de las sumas que por diferentes partes les estamos franqueando. Pero cumpliendo la orden del rey Carlos III, se pasó de bueno, se le entregaron otros 500.000 pesos por una especial condescendencia. Y prueba de la profunda crisis francesa es que el 3 de diciembre de 1782, el conde de Aranda, embajador de España allí, en París, informó que Francia tenía que pedir un préstamo de 200 millones de libras tornesas, unos 40 millones de pesos, una cantidad astronómica. Y si les estoy poniendo todos estos documentos, que han sido el fruto de 4 años de investigación en Simancas, en Indias, en el Histórico Nacional, en Granada, etcétera, pues es para que vean ustedes que yo no me estoy inventando las cosas, ¿no? Y gracias a esta investigación hemos podido demostrar que España, para la batalla de Yorktown, entregó 4.100.000 pesos y en parte le llegó después. Se desconoce cuánto de este dinero entregó Francia a los norteamericanos, pero desde luego se lo entregó sin decir que era dinero español. ¿Y cuál fue el esfuerzo español a aquella guerra? 140.000 soldados y marinos españoles lucharon contra los ingleses en Europa y en América. Y estos fueron los dos grandes personajes a los que España le debe su importantísima actuación para que se pudiera ganar por parte de los norteamericanos la decisiva batalla de Yorktown. Y este es nuestro emblema. Como antes les he dicho, pues nos honramos con llevar una frase de Bernardo de Gálvez, que fue la que lo catapultó a la gloria y a la fama. Pero llevamos 24 años casi solos. Pero bueno, hemos capeado muchos temporales. Aquí tienen, por ejemplo, una de las cosas que quedan por hacer. Este es el retrato de Bernardo de Gálvez que Oliver Pollock entregó al Congreso. Y lo hemos localizado, pero no sabemos todavía quién lo tiene. Este es el ministro de Marina, secretario de Estado norteamericano de la Navy, en la audiencia que le dio Su Majestad el Rey cuando le informó que una fragata de Estados Unidos, que aún está en el astillero, se va a llamar Gálvez. Este es el mortero Washington. Es un mortero aplacado de 24 pulgadas o de 36 pulgadas, un mortero que es, en fin, como una zambomba a lo grande, ¿no? Y el nombre de Washington con 2 Vs lo tiene grabado. Y cuando lo descubrimos, pues fue una auténtica sorpresa. De este mortero hay que sacar una réplica y regalársela a Estados Unidos en testimonio de felicitación por sus 250 años y porque con este mortero Estados Unidos se dará cuenta de que sin los cañones, los morteros, la pólvora, los fusiles, las bayonetas, los uniformes, las botas, los correajes, etcétera, no hubieran alcanzado su independencia. Pero no acaba aquí la historia. Aquí tienen, arriba a la izquierda, la estatua de Fray Junípero Serra. Y abajo la misma estatua, porque vándalos también hay en California. Y hace como 6 años, casi 7, pues hubo una campaña contra todo lo español, incluyendo la religión católica, y además de estas barbaridades, vandalizaron una de las campanas que jalonan el Camino Real de California. Entonces, María Elvira Roca, a la que estoy seguro que todos conocen, es Premio Bernardo de Gálvez, que
ha publicado 150.000 ejemplares de su gran obra Imperiofobia y Leyenda Negra, pues fue la que, hablando con ella, nos propuso que pudiésemos comprar la campana vandalizada. La Universidad de California no nos la quiso vender y entonces hicimos una coestación popular, hoy se dice crowdfunding para ser moderno, y compramos en San Francisco de California, en la misma fundición en la que se fundió la campana vandalizada, esta campana, para lo cual tuvimos también el decisivo apoyo de las hijas de la Revolución Americana. Y le hemos puesto el nombre de José de Gálvez y abajo el Camino Real en testimonio de homenaje a José de Gálvez, que fue el gran impulsor de la evangelización, civilización y de California. Y aquí tenemos pues el retrato de Bernardo de Gálvez en la iglesia de San Pedro de Nueva York, que se construyó con el dinero que aportó Bernardo de Gálvez. A la derecha está Miguel Ángel Gálvez Toro, que es el presidente de nuestra asociación, que tiene el apellido Gálvez y por tanto tiene todo lo bueno de la saga. Y a la izquierda está Elías Bendodo, que entonces era presidente de la Diputación de Málaga y que fue el que llevó nuestro retrato a Washington. De Elías Bendodo tenemos mucho que decir, entre otras cosas, que es el creador del Centro de Estudios Bernardo de Gálvez, con el que se proseguirá la labor que desde la asociación estamos haciendo y que solo queda que se termine la obra el edificio que ha de albergar esta fundación, este centro, ¿no? Y queda una cosa más. Este es el diario de sesiones del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, que el 27 de marzo del año 2015 aprobó iniciar los trámites para instalar el monumento al teniente general don Bernardo de Gálvez y Gallardo, gloria de España, que merece un monumento en Madrid. Lo planteamos el año 2015, pero luego se fue doña Ana Botella, a la que le debemos este acuerdo, llegó doña María Manuela, llegó después la pandemia y estamos intentando ahora recuperar esta iniciativa con un detalle. Bernardo de Gálvez no es un héroe malagueño, que lo es un héroe de España. Y bueno, yo creo que sería lógico que el Ayuntamiento de la capital de España aportase algo más que decirnos que se autoriza el sitio. Nosotros aportaremos lo que podamos desde el punto de vista económico. Estamos pendientes de que la ACAMI, la Academia de las Artes y las Ciencias Militares, pues nos lleguemos a un entente cordial y me consta que por parte del general de ejército, don Jaime Domínguez Buch, la disposición es absolutamente favorable. Y el tema es muy sencillo. No podemos negarle a ningún español que ponga pues 10 euros, simplemente 10 euros. Con que haya, ¿cuánto? 10.000 españoles que pongan 10 euros, 10.000 por 10, pues serían 100.000 euros. Sobraría. Y si el ayuntamiento tiene el detalle de poner el pedestal, pues bendito sea Dios. Una nación se revela no solo por los hombres que crea, sino también por los hombres que honra. Esto, España, sobre todo en estos momentos, pues lo tiene que tener muy claro. Y creo que todos los que estamos aquí lo tenemos muy claro. ¿Por qué luchar por Bernardo de Gálvez? Porque luchar por el pasado es luchar por el futuro. ¿Y por qué? Porque España es una gran nación con una historia portentosa, como nos dijo Su Majestad el Rey en estas pasadas Navidades.
Muchísimas gracias. Se abre un turno de preguntas. Si alguno desea preguntar algo al conferenciante, si no, empiezo yo. Está fácil, por favor. A mí me ha interesado un montón todo lo que has expuesto del dinero recaudado, porque es un momento trágico. En 1782, los barcos de la Armada, las dotaciones están sin cobrar un duro. Las que van con el marqués con el futuro marqués del Socorro, con Solano, América, lo sabemos por unas cartas de Churruca, que le escribe a su padre diciendo: parece mentira que hemos apresado el convoy, tenemos en Cádiz sin repartirlo del convoy y estamos aquí teniendo que pedir casi limosna a nuestras familias para que nos mantengan. Y en ese momento estamos manteniendo a la escuadra de Gras y mandando, o sea que es una investigación francamente interesante, ¿no? Y por otra parte, no es maldad, es simplemente, has dicho de pasada el problema con los barcos y quería saber tu opinión. El problema que tuvo Bernardo claro, exactamente. Porque yo he tenido la suerte de entrar en la bahía de Tampa, en un sitio que se llama, donde desembarcó Hernando de Soto, ¿eh? Y también mandando la corbeta Diana entré en Miami. Y en la costa de Florida es de tal condición que tú no ves nada. Empiezas la canal, que hoy en día está toda balizada, y no ves la costa. La ves en el radar, pero no ves nada. Y normalmente el práctico sale a recibirte en principio de la canal. Pero en aquellos tiempos no había nada balizado. Tan es así que había un puerto en la salida del río que se llama La Baliza, porque era la única que había en todo el Golfo de México. Por tanto, la navegación allí en barcos que tenían 7, 8 metros de calado, porque tenían 50 metros de mástil, y pues era una cartografía muy rudimentaria, era muy difícil, ¿no? Y yo creo que de este problema técnico nació esta incomprensión entre los mandos, ¿no? Sí, lo he estudiado mucho por mi pasión, por la historia, por España, por el Ejército, por la Armada. Eso que quede claro. Hay una circunstancia que es importantísima. El comandante Calvo inicia la travesía del canal de acceso a la bahía de Panzacola, pero en Calla. En Calla porque ese estrecho tiene un movimiento de flujo y reflujo que hace que las arenas vayan hoy para allá, mañana para acá y pasado mañana para acullá. El comandante inicia esa travesía y su buque, el San Ramón, encalla. Pierde incluso tabla del forro y tiene que dar marcha atrás, tiene que alijar la artillería para poder flotar más. O sea, ¿qué pasa? Que cuando llega el momento de tener que hacer algo, porque lo último que se podía hacer era desistir de esa importantísima operación, Panzacola era la llave del río del sur de Estados Unidos, la llave del sur de las 13 colonias. Era importantísimo. Y ante esa situación, Bernardo de Gálvez tiene un arranque de valor. Pero, ojo, no fue un valor suicida, porque él era una persona muy bien preparada y muy inteligente. Y hay una cuestión básica. La artillería del fuerte de Barrancas Coloradas estaba situada a unos 8 o 9 de altura sobre el nivel del mar. Como los buques tenían que cruzar a una distancia de aproximadamente 700, 800, 900 metros, no había posibilidad del tiro tenso, que es lo que dispara, mi general, pues un fusil, tiro tenso. Había que tirar con una parábola así. Claro, hacer así y acertar es muy difícil, pero el riesgo estaba, pero él se la jugó. Y por eso puedo afirmar que
heroica hazaña de Bernardo de Gálvez no fue una hazaña suicida, fue medir los riesgos y jugársela. Y se la jugó y ganó. Y eso fue lo que determinó que el resto de la flota, que eran naves más pequeñas, eran fragatas, otros buques menores, los transportes, y así pudo llevar a esa flota para recoger a las tropas de la isla de Santa Rosa y llevarlas a tierra firme. Más ampliación en el convento malagueño. ¿Hay alguna pregunta más? Bernardo de Gálvez fallece el 30 de noviembre y fue enterrado en la iglesia de San Fernando. Su padre estaba enterrado en el lado derecho del altar, que es el lado de la epístola. Y eso es un detalle de humildad, porque, ojo, don Matías de Gálvez, teniente general y virrey de México, y él optó porque se le enterrase en el lado de la epístola. Tuve la inmensa fortuna de localizar... En México. En la Ciudad de México, perdón. Perdón, sí, sí. En la iglesia de San Fernando, de los franciscanos. Entonces, insisto que tuve la enorme fortuna de localizar el testamento de Bernardo de Gálvez en el archivo de protocolos que está en el Ministerio de Justicia, en los fondos, en la parte casi del sótano. Y el testamento dice que me entierren en San Fernando frente de mi padre. Pues blanco y en botella. Don Matías estaba aquí, don Bernardo aquí. ¿Qué pasó? Que en el año 1856-57 hubo un fortísimo terremoto en México y la iglesia resultó gravísimamente dañada y se destruyeron los dos mausoleos. Del de don Matías se pudo recuperar la lápida, que quedó, bueno, en la parte superior de los escombros, y se pudo reconstruir y ponerla en su sitio. Pero de don Bernardo ni eso. Otra de esas iniciativas es que algún día se pueda hacer, con permiso de las autoridades eclesiásticas y culturales de México, que están muy bien dispuestas, hacer la excavación que permita al menos recuperar lo que se pueda, aunque sea un trozo de hueso, y hacerle el análisis del ADN y compararlo con los muchos Gálvez que hay repartidos por toda España. Eso es así. No es que sea un apellido muy frecuente, pero hay Gálvez por todas partes. Y ese es otro de nuestros proyectos. Lo que Dios quiera. Otra pregunta, allí al fondo. Sí, perdón. Guillermo es permitidme la confianza, es un tipo extraordinario. Y él hizo la difusión de un tebeo para niños de hasta 10, 12 años y lo ha hecho desde donde vive, en la zona norte de Nueva York. Tenemos una magnífica relación con él y además ha estado en Málaga, la tierra de don Bernardo. De la misma manera, nosotros en nuestra web tenemos otro tebeo que es más gordito y que también se puede descargar gratuitamente, porque los niños hay que enseñarles desde
desde chiquitito siempre que sea posible, ¿no? Aparte de eso, en Nueva York está el Instituto Reina Sofía, que curiosamente lo dirige una malagueña, Begoña Santos, que está haciendo una magnífica labor y sobre todo ahora ha comenzado a moverse con la mayor organización de la educación, digamos, de niños y jóvenes hasta que llegan a la universidad. O sea que iniciativas hay y muy importantes. Faltaría que el Instituto Cervantes se moviera, en fin, de otra manera, por ejemplo, y faltaría que los diplomáticos españoles, pues, en fin, pues también hicieran un poquito más de lo que hasta ahora se hace y nosotros hacemos lo que podemos. Pero hay un aspecto que es muy importante. ¿Por qué el olvido? Pues porque Bernardo de Gálvez muere en 1786, su familia desaparece al cabo de apenas un año. Los Gálvez tuvieron unas características que despertaron en su época, digamos, cierta reticencia. Fueron inteligentes, fueron honrados y fueron trabajadores. Y eso no se perdona en ninguna parte, en ninguna. Con lo cual, pues, lamentablemente, fallece el rey Carlos III y su hijo y sucesor, pues no dio más de sí. Y ahí empezaron los conflictos, sin olvidar a que nuestros ilustres vecinos del norte, pues empezaron su revolución cortando cabezas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que después viene la otra guerra contra los británicos. Y después, el gran y famoso líder francés, que tiene una regia tumba en París, pues fue el mayor asesino que ha pisado España, Napoleón, ¿vale? Que Napoleón fue la causa de la muerte de casi 1 millón de españoles. Y un destrozo cultural impresionante. Y un esquilmo de los bienes españoles que luego su hermanísimo tuvo dinero gracias a que fue vendiéndolo en Estados Unidos. Y, por ejemplo, en Texas o en Nueva York o en Los Ángeles, pues hay piezas españolas que proceden de esa actuación de estos. Y aquí el gran héroe, pues un marino francés, que cuando llega a Estados Unidos tenía 20 añitos. Vamos a ver, que el señor Lafayette no era un militar de prestigio, ni mucho menos, ¿no? Pero luego, 2 años después, ya cuando vuelve, pues los americanos lo nombran general, pero claro, era el tuerto en el país de los ciegos. Estados Unidos no tenía generales. Y luego, la Guerra de la Independencia, la gran catástrofe, la mayor catástrofe de la Guerra de España. Y luego, los liberales, en Madrid hay una estatua al general Miranda, uno de los mayores traidores de la historia de España. Y en Cádiz hay una estatua de otro pollo que levantó contra España, una provincia de las más importantes, Venezuela. Y esto es lo que hay. Y esto es lo que tenemos, pero yo no veo mala voluntad en ello, lo que veo es falta de información. Perfecto.
Así es. Ahí está. Ahí está. Claro. Bueno, hay una obra que es El Destino Manifiesto, ¿verdad?, que justifica totalmente lo que estás diciendo, Rafael, ¿no? El destino manifiesto de Estados Unidos era expandirse hasta llegar a ocupar todo lo que es el continente norteamericano. Si además se le une que Lee, uno de los representantes de las 13 colonias ante España, pues fue un hombre que era insoportable, y esto no lo digo yo, lo dijo el embajador de las 13 colonias en París, ¿no?, el gran político y científico norteamericano, Franklin, que Lee era insoportable y además se hablaba mal de todo el mundo. En fin, si a todo esto se une lo que hemos comentado, más todo lo que vosotros yo creo que sabéis, pues se explica perfectamente este lamentable olvido. Pero hay que mirar hacia adelante. Y el año que viene tendremos la ocasión de mirar hacia adelante y de recordarle a Estados Unidos cosas que ellos tienen totalmente olvidadas. ¿Por qué? Por toda esa serie de circunstancias. Pero ha llegado el momento de que los españoles recuperemos esta historia. Y el emblema de esta historia es Bernardo de Galvez, junto con el sevillano Saavedra. Fíjense lo olvidado que está don Francisco de Saavedra, que fue presidente del gobierno de España, que fue el que organizó la batalla de Bailén, que ganó Castaños, pero eso lo organizó Saavedra. No tiene calle en Sevilla. Insólito, insólito, ¿verdad? A eso hay que ir. No solo eso, sino que las 3 subidas de la escuadra combinada franco-española al Canal de la Mancha distrajo fuerzas de las que bloqueaban los puertos norteamericanos hacia Europa. Los ingleses, al empezar la guerra, tenían la mitad de sus fuerzas en América y la mitad en Europa. Y al atacar el canal, que después, bueno, hay muchas derivadas, pero se desvió mucho la atención hacia Europa. Y entonces fue un respiro para las 13 colonias el poder comerciar otra vez desde todos los puertos que tenían bloqueados. Y luego tienen la derrota de los Santos, donde los ingleses estrenan las carronadas y la batalla de los Santos termina con la... Nuestro objetivo allí era Jamaica, que es el Gibraltar del Caribe, ¿no? Es el que está clavada en el sur de Cuba y fue para nosotros siempre terrorífico. Y en Jamaica, por ejemplo, se prepara Vernon durante un año para ir contra Cartagena de Indias. La expedición a Jamaica fracasa en Los Santos. Rodney le gana durante 3 días de batalla a los franceses y se acaba el problema. Pero el plan fue una guerra estratégicamente muy bien concebida en la primera parte, que es la concentración para derrotar la fuerza organizada del enemigo en el Canal de la Mancha, y después una cantidad de objetivos secundarios tan grande que fue Gibraltar, Mahón, Jamaica, el Caribe, que es una barbaridad porque se dispersó la fuerza por todas partes. Pero él lo sabe y no lo ha querido decir. Luis, delante de un capitán de navío, historiador, me cuelga de un... Luis, tienes tú la pregunta. Por supuesto. Hemos estudiado a todos los Gálvez. Claro, la implantación de las intendencias, eso fue clave. Pero además hay una anécdota que no me resisto a quedarme con ella. José de Gálvez fue un abogado de un prestigio extraordinario. Hizo la carrera en Salamanca, en el Colegio de Pan y Carbón. Y con 20 y tantos años termina su carrera y monta un bufete en Madrid. Y llega un momento en el que la Embajada de Francia lo contrata como el asesor jurídico, ¿no? Y cuenta la historia que le tocó defender un pleito contra el Estado español. No se sabe, esto es una historia que no está, digamos, debidamente contrastada por un documento, pero no se sabe cuál fue el motivo. Quizá la compra de un gran inmueble. Y claro, ganó ese pleito en favor de Francia.
Y dicen que el rey Carlos III lo mandó llamar a darle un recadito en la oreja, ¿no? Y poco más o menos, pues el rey le dijo, ¿pero cómo has hecho esto, no? Y don José de Galvez le respondió, señor, porque antes que el rey está la ley. ¿De acuerdo? Es decir, los Gálvez, los 4 hermanos Gálvez, fueron extraordinarias personas, extraordinarios españoles que, digamos, iluminaron la política española, mucho más los 3 mayores que el pequeño, la política española y la política de España en las Indias, en Hispanoamérica. Y Bernardo, pues lo que acabáis de ver, ¿de acuerdo? Pues sí, señor, sí, señor. Tenemos muy buen contacto con algunas personas de la Embajada de Estados Unidos en Madrid. Y estamos pendientes de que venga el señor Benjamín León, el nuevo embajador de España, embajador de Estados Unidos en España, y queremos plantearle una serie de temas, los que ya conocéis, averiguar el retrato que Oliver Polo presentó, el tema del mortero, y plantearle a la Armada de Estados Unidos le hemos concedido el premio Bernardo de Gálvez, al secretario de la Armada. Y le vamos a decir al embajador, ¿dónde le damos el premio? ¿Dónde le damos la estatua? Que queremos hacer en Madrid a tamaño más que natural. ¿Se la damos en la embajada o se la damos en el puerto de Málaga con un buque de la Armada de Estados Unidos, con bandera y banda de música? Y con ese motivo organizamos una jura de bandera en el puerto de Málaga, etcétera, etcétera, a la espera de que venga el embajador y podamos contarle nuestras cuitas, ¿vale? Oye, esto... Manolo, yo creo que se merece un comentario tu vieja catedral. No, casi no la he asombrado. La catedral. Bueno, es que eso pensaba dejarlo para la semana del convento en Málaga. Todos ustedes conocen que a la catedral de Málaga le falta una torre. Pues bien, cuando se declaraba una guerra en España, la corona enviaba una carta a todas las iglesias de España, porque la Iglesia Católica era un gran poder económico, un poquito más del 50% de la riqueza de la nación. Y lo mismo que recibió la carta la Catedral de Compostela, la de Burgos, etcétera, etcétera, la recibió la Catedral de Málaga. Y era una carta que remitía el conde de Floridablanca, presidente del gobierno, ¿no? O secretario de Estado. Y entonces la catedral respondió que sí. Y la catedral entregó 200.000 reales en dinero y 200.000 en préstamo. En total fueron 400.000 reales. En aquel momento, 1781, se acababa de terminar la primera torre y ese dinero estaba guardado para la segunda. Y esa es la verdad de la historia. Lo que no es verdad es lo que dicen algunos malagueños, que la Catedral de Málaga cogió un mulo, cargó los 400.000 reales y lo llevó el mulo hasta Washington. No, pero hubo 400.000 reales. ¿De acuerdo? Y por eso le falta una torre. O sea, eso es. Exactamente. La manquita, sí. Sí. Otra cosa, ¿dónde dices que está? A lo mejor lo has dicho, pero se me ha escapado. El mortero ese, ¿qué dices? ¿Dónde está físicamente? Pues ahora mismo no lo sé. Ese mortero estaba en Sevilla. Delante había 2 morteros. Uno, el mortero Lacy, que fue una gran figura de la artillería española, y al lado estaba el mortero Washington, ¿verdad? Pero yo los vi una de esas tardes, cuando yo iba a Sevilla, por entonces el archivo de Indias no abría por la tarde, con lo cual tenía que pasearme, ¿no? Porque podía estar en Sevilla 2 días, a veces 3, y dando un paseo delante de la antigua Real Fábrica de Artillería de Sevilla, pues estaban las 2 piezas. Y entonces, bueno, me puse a ver el mortero y pude ver que habían sido bautizados. Eso también se lo contaremos al embajador.
Puede ser, sería lo lógico, exactamente, sí. Vengo preparado para esa pregunta. Sí, esa es otra historia. En el año 2015-16 nos dirigimos al cuartel general de la Armada y la respuesta fue que no era posible porque la Armada a sus buques les pone o nombres de ciudades españolas, o nombres de ríos españoles, o nombres de marinos ilustres. Y Bernardo de Gálvez pues fue de infantería y es una razón muy poderosa, pero qué bien, qué bien. Hemos tenido, Sí. por ejemplo, barcos con nombres de generales de tierra. Que hemos tenido varios barcos con nombres de generales del Ejército de Tierra. No han estudiado bien en la lista de barcos de la Armada. Lo que pasa es que Gálvez tuvo muchos problemas con los marinos, eso es la verdad. Don Bernardo, ya lo apuntaste, tuvo muchos problemas y además alguien, que no sé quién fue, no lo digo, no lo sé, de verdad que no lo sé, alguien denunció al Marqués del Socorro al llegar a Cádiz, para una vez que un almirante llegaba victorioso después de una campaña, lo denunciaron de contrabando. Y el pobre almirante salió detenido de su buque insignia en Cádiz por los agentes de la Real Hacienda. Luego se declaró que era una calumnia, que no había nada de eso, y se le restituyó con todos los honores. Y luego su hijo, el segundo Marqués del Socorro, Murió era el asesinado. capitán general de Cádiz Asesinado. y tenía de comandante de la Guardia en el gobierno militar, el día de autos, a un señor que habéis mencionado antes de pasada, al capitán San Martín. Sí, señor. Y le dieron el paseo por Cádiz y lo ultrajaron, una cosa terrorífica, ¿no? Ahí está. Sí. Ese es el premio de la patria. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sería la última. Pues muchísimas gracias a todos. Como se han anticipado, en nombre de la Real Academia de la Mar, expresamos nuestro agradecimiento al Instituto de Ingeniería de España, que gracias a la gestión de la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España hacen viable poder utilizar este salón para nuestras actividades. Damos por concluida esta presentación, rogándoles nos acompañen en la colación de hermandad que se servirá a continuación. Muchas gracias.